El aparato comunicacional de la dictadura necesitaba un evento atractivo que levantara su imagen ante la juventud, que veía con buenos ojos el rumbo que tomaba el país luego de los hechos acaecidos en el derrocamiento de Allende y la instalación de Pinochet y su prole. La gesta heroica de 7 jóvenes en la sierra peruana, la llamada Batalla de la Concepción, era el comienzo de todo, y ante los ojos del país, uno de los eventos, liturgias más vergonzosos que se haya visto en sus más de 200 años de vida independiente. Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva conexión del Traficantes de Cultura, de Mundo Películas y Radio Touch, para hoy hablar de un evento que este año, que en este 2020 cumple 43 años. Les hablo de Chacarillas, Los elegidos de Pinochet, de Guido Arroyo y Felipe Reyes, quienes están en este momento en contacto. Guido, Felipe, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a querer conversar. No, un placer. Gracias por la invitación. Y quiero primero irme a la idea misma del libro. ¿Cómo se gesta la idea de hacer esta... Y lo había hablado, y me lo había dicho Guido en enero pasado cuando hablamos directamente de Alquimia, que es la casa editora de este libro. ¿Cómo nace la idea de esta crónica literaria? De juntar estos datos y compilarlos en este libro. Bueno, lo hemos contado otras veces. Nació primero, era una idea muy pretérita, que le conté hace tiempo a Felipe, de la idea de que en el Alquimia empezáramos a publicar libros de no ficción con un corte de contingencia política más fuerte. Y era una idea que en un momento yo se la sugería a diferentes como posibles autoras y autores. Nunca nadie como que enganchó mucho con la idea. Para mí era un momento histórico muy alegórico y que sintetizaba muchas cosas del golpe cívico-militar, cosas funestas que se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Y en un momento nada memorable, en una jornada que con el Felipe teníamos que estar moviendo cajas, es parte de la pega de la edición independiente, en un inventario, no sé cómo llegamos al tema y nos animamos a investigar, y fueron como 1 año y medio de investigación y luego escritura, etcétera, que mientras hacíamos la pega cotidiana íbamos formando un poco y urdiendo este Chacarillas. ¿Felipe? Claro, yo me sumo un poco a la idea. A mí me pareció, la verdad, muy entretenido. El tema es de verdad increíble porque es meterse, es como la mafia, ¿no? O sea, es como meterse como en El Padrino, ¿no? Como que uno se mete a un clan familiar y todas estas redes que hasta cooperan, y bueno, son gobierno ahora, digamos, pero es un clan familiar que viene, que se reproducen, ¿no? Y ahí están ahora, donde los tenemos. Entonces, por supuesto que era muy interesante, y todo lo que yo, por ejemplo, que no sabía y que fui descubriendo durante la investigación. Entonces, la verdad es que fue muy, muy entretenido hacerlo. Perfecto. Quiero irme a la primera parte, cómo comienza todo, cómo comienza el libro, que es el primer civil de la dictadura, Álvaro Puga y los bandos militares. Cito: era las 8:40 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando la Radio Agricultura comenzó a sonar el himno nacional. Tras él, se pudo oír una voz adusta leyendo el siguiente comunicado: teniendo presente la gravísima crisis social y moral que está destruyendo el país, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caso, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular que llevarán a Chile, al pueblo de Chile, a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran que, el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Quiero irme a la figura de Álvaro Puga. ¿Qué es de llamativo en él? Porque en este civil, que de alguna forma es el comienzo de todo, y quien llega a dirigir la Oficina de Asuntos Públicos. Sí, bueno, tal como decía Felipe, cuando empezamos a investigar, hicimos primero una división como histórico-temática, pero nos adentramos inmediato en este mundo como medio del Padrino, en el sentido de que está todo entramado. Es una gran masa de personas funestas que se ensamblan para ir articulando este golpe, insistimos, cívico-militar,
porque son los civiles los que garantizan la extensión del golpe de Estado. Y Puga, esos capítulos iniciales me tocaron a mí, llegué a él por el libro de Cristóbal Peña, un libro increíble que se llama La vida secreta literaria de Augusto Pinochet. Puga es un personaje oscurísimo, es un tipo autodidacta, que tenía un nacionalismo exacerbado, un moralismo recalcitrante. Por razones muy azarosas terminó trabajando en un alto cargo en Radio Agricultura, y él, para la época de la UP, tenía una columna que firmaba, porque era obviamente una persona poco valiente, firmaba con seudónimo de Filómeno de Alexis, en el diario La Segunda, una columna virulenta en contra de la Unidad Popular, que hoy en día sería obviamente cuestionada, además el uso del seudónimo. Y Puga es un tipo que está imbricado con muchos hitos cruciales, como la escritura de los bandos, es el primer civil que ingresa a trabajar activamente en la dictadura, como en el hito refundacional del 1810-1973, él fue el ideador de La Llama de la Libertad, coproductor junto a Guzmán y a Becker del evento de Chacarillas, el tipo que articuló todo el montaje de la Operación Colombo, y murió totalmente impune. De hecho, en el documental El diario de Agustín, de Ignacio Agüero, lo entrevistan ahí este grupo de tesistas, y me acuerdo que la periodista lo increpa y le dice, pero ¿cómo tú no dices no saber nada? Y este tipo miente como un psicópata a la cámara y realmente le da lo mismo. O sea, murió con total impunidad, y básicamente era una persona que operaba los más oscuros montajes y redactó los más oscuros titulares de esa época. Quiero irme a otra parte y precisamente a la relación que tuvieron Álvaro Puga con Jaime Guzmán, que de pronto fueron este centro de eventos que organizó esta magna fiesta. Magna, así, para hacer chiste nomás. Eran una productora. Sí, era como Tomás Cox. Claro, dan por ahí. La relación entre Álvaro Puga y Jaime Guzmán, los organizadores del evento, estaba imbuida en una tensa calma. El primero era 14 años mayor que el segundo. Puga incluso aseguraría que lo trataba como a un hijo y sabía todos los problemas que tenía con las mujeres. Upa. Pero pese a la distancia etaria, sus similitudes saltaban a la vista. Se podría incluso decir que uno era el anverso del otro. Puga, el civil más cercano y fiel al mundo militar de todo el régimen. Guzmán, el civil más cercano y fiel a la derecha conservadora de todo el régimen. ¿Cómo se gesta? Bueno, primero, es Álvaro Puga quien gesta el evento Chacarillas, quien busca armar, busca tirar redes, pero él no capta a Guzmán. A él le enchufan a Guzmán en el grupo. Era una relación problemática. Bueno, Felipe puede hablar mucho más del evento, que sería bueno como agregarlo, pero en la relación era una relación muy tensa, porque Puga venía de un imaginario de una derecha cavernaria más nacionalista, era muy amigo tanto del ámbito militar como de las operaciones, los aparatos de vigilancia y de violación de los derechos humanos. De hecho, fue asesor psicológico, el cargo horrible de la DINA. Había sido amigo con Contreras cuando chico, Puga, eran del mismo barrio. Y un poco Guzmán era el anverso, era el joven tecnócrata, el polemista brillante, el joven con pasión política de la Universidad Católica, el único, hasta ahora, hay una similitud rara con Giorgio Jackson, pero el único que había creado un movimiento político que había nacido, digamos, en la Universidad Católica, se había trasuntado a la sociedad civil. Entonces era una figura muy crucial, la verdad, la de Guzmán. Y lo que hacen estos dos mundos es un poco entrar en tensión. Guzmán es muy hábil para manejar desde la figura del secretario todo el segundo piso, los comités de asesoría de la Junta Militar, comienza a inmiscuirse en lo que iba a ser la nueva constitución con la Comisión Ortúzar. En cambio, Puga es el tipo que está dominándolo todo, el día a día, el que tiene todos los contactos, y un poco Puga era un pro violador de derechos humanos. De hecho, en esta entrevista que cito del diario Agustín, él dice que faltó matar a gente, lo dice de manera directa.
ya el 2000. En cambio, Guzmán tenía una figura un poco más subrepticia en ese sentido. Entonces, claro, se le encarga a ellos dos junto a Becker y son mundos que después entran en diferencia y en conato, digamos. Último dato, como el sobrino en uno de los libros que hizo de Guzmán dice, se atreve a decir, que me parece muy interesante esa tesis, que en parte el ajusticiamiento a Guzmán en parte había sido ordenado por Puga y sus secuaces, digamos, que Puga había infiltrado de tal manera el PPMR autónomo para ajusticiar a Guzmán, o sea, son mundos de tensión. Felipe, y en el evento mismo, ¿por qué captar a los ¿Por qué captar a los jóvenes? Y dos, ¿por qué la fecha tan significativa del 9 de julio, que es la batalla de la Concepción? Lo que pasa es que el evento de Chacarilla ya se había hecho anteriormente, ¿no? El del 77 no es el primero. El primero se hace el 75, 2 años antes, y lo hacen como inauguración del movimiento este juvenil que hacen, el Frente Juvenil de Unidad Nacional, que se llamaba, y en esa oportunidad, el 75, cuando hacen este primer acto, invitan al dirigente juvenil del franquismo. O sea, viene una comisión desde España a esta presentación, ¿no? Esta inauguración de este movimiento juvenil, que sería lo que es el INJ ahora, ¿no? Entonces, esta repartición del Estado, dirigida a los jóvenes, tenían un boletín también, sacan una revista, y ahí se arma este movimiento. El del 77 es el segundo que se hace en Chacarilla, y ese ya se decide hacer de forma más rimbombante. Ese ya tiene una producción mayor. Y lo que pasa es que ajustan un poco, porque el tema del juramento a la bandera es algo que hace el ejército de mucho antes, digamos, una ceremonia que hacen hace mucho, mucho tiempo, entiendo que, no sé, tiene más de 100 años. El tema es que hacen calzar todo, ¿no? La fecha, esta fecha de la batalla de la Concepción, que es un grupo de jóvenes soldados que muere en Perú, en el contexto de la Guerra del Pacífico. Entonces era una fecha que calzaba muy bien, porque en el fondo, muy hábilmente, tanto Puga como Guzmán, o sea, el equipo más cercano de Pinochet, entienden que la forma de perpetuar o de extender el legado era a través de los jóvenes. O sea, los jóvenes eran fundamentales, digamos. Eran los que iban precisamente a permitir que el régimen estuviera tanto tiempo. Por algo después pasan también a cargos muy relevantes en el gobierno. Quiero, respecto a lo que menciona Felipe, cito: el plan de incorporación de mentes jóvenes se pone en marcha y dirigente Jaime Guzmán funda el Frente Juvenil de Unidad Nacional como una forma de brindar apoyo sistemático al proyecto de continuidad del ideario de Pinochet y trabajar en conjunto con la gubernamental Secretaría Nacional de la Juventud, Secretaría Nacional que en ese momento dirigía Patricio Melero. No recuerdo ahora el dato exacto, pero me parece que es uno de los primeros que la dirige, digamos. No tengo el dato duro en este momento, pero sí participó en esa organización, y después, bueno, fue alcalde designado Melero. Claro. Y también, y la idea de Guzmán en crear un movimiento de adoctrinamiento cívico-patriótico, como afirmó entonces, que no sea un partido político y que no aspire a compartir o negociar el poder con quienes lo detentan. Sin embargo, a comienzos de los 80, el Frente y otros grupos gremialistas dieron origen al movimiento Unión Demócrata Independiente, la UDI, que se constituirá después como partido político. Aquí yo quiero también, ya con el evento más o menos armado, ¿cómo es el casting de estas jóvenes, de estas mentes brillantes que participaron en esta puesta en escena? ¿Por qué elegir, se me viene a la mente, Antonio Bodanovich, a José Alfredo Fuentes, Andrés Chadwick, Claudio Sánchez, Julio López Blanco? ¿Por qué elegirlos a ellos? Bueno, lo que pasa es que en el caso de Bodanovich, por ejemplo, esas figuras televisivas, claro, eran jóvenes destacados en ese momento, ¿no? Era como que invitar ahora, no sé, ponte tú a Carol Dance, ¿no? Eran como... Iría feliz. Como, Sí, claro. Claro, ese tipo de personajes que son televisivos y que tienen una cierta notoriedad. Bueno, sabemos el rol de Claudio Sánchez el mismo día del golpe, despachando desde afuera la moneda del bombardeo. Entonces,
eran gente que fuera afín al régimen, reconocidos, digamos, y que tuvieran una cierta connotación pública, porque eso obviamente en cualquier campaña de todo tipo, tú tienes una figura que es reconocida, se supone que, claro, arrastra gente. Pero ojo, no eran solamente los 77 que iban con la antorcha. Esto fue una campaña muy grande durante toda la semana, e invitaron a los jóvenes a ir de público, no era solamente la ceremonia con los 77, era llenar el cerro de gente, procesiones de gente que salieron desde Pío Nono y el otro grupo desde Pedro Valdivia Norte para subir todos juntos el cerro. Los 77 eran los que iban a estar ahí en el caracol ese que tienen en la piscina, pero era un acto abierto, digamos, a la juventud. ¿Guido? Sí, tenía un sentido primero semiótico en la medida en que se vinculaban a estas figuras públicas, hasta el Viking Valdés, el Lolo Sucía, Bodanovich, las dos animadoras del Festival de Viña, el año del 76, la que iba a estar el año 77, y de alguna manera era un montaje, un espectáculo que quería imprimir un sello, digamos, en la juventud, pero también estaba la clase política y la nueva clase política, que es la que sigue gobernando hasta el día de hoy, en este momento, y que es crucial en esta coyuntura, el manejo de la pandemia, etcétera. Y también en un acto muy, muy horrible, porque son de las personas en las cuales nosotros no pudimos recabar información pública, porque no había, la dictadura obliga a subir a ciertos dirigentes estudiantiles de colegios periféricos, como para un poco deslavar toda esta maquinaria. Y lo que hace un poco, porque lo crucial de Chacarilla 77 es que es la primera vez que en público Pinochet dice, un discurso obviamente escrito por Jaime Guzmán, que venía una nueva constitución, sienta las bases de un nuevo orden, habla del nuevo modelo. O sea, era un acto totalmente fundacional y a la vez un acto totalmente ridículo, porque las dictaduras peruanas, argentinas, nos hicieron un montaje filonazi con antorcha para referir o sustentar un régimen ideológico. Y en ese ámbito, en ese halo, estaba Puga, que le gustaba el fuego, que le gustaba lo blanco, y Becker también, que era el ex organizador de los clásicos universitarios, y del programa donde estuvo Guzmán, que también hace de productor del espectáculo. O sea, yo no manejaba algunos datos, pero me impresiona de que esta parafernalia hecha por la dictadura era como el peregrinaje a Santa Teresa, pero claro. Esto era al Cerro Chacarillas. Claro, justamente. Sí. Y con la señora Lucía ahí también, presente, por supuesto. La señora Lucía. La dignísima señora Lucía. Claro. Y el lugar preciso, ese caracol donde iba a ser una piscina que iba a ser parte como un proyecto emblema de la Unidad Popular. ¿Era aprovechar el espacio o había algo o el espacio era muy grande y era grande y preciso para poder poner a esta gente, a la cantidad de gente que iba a estar? O sea, claro, era una cima, digamos, ¿no? Era una de las cimas, se buscó dónde hacerlo, pero claro, eso parte siendo era un proyecto que era una piscina para los trabajadores, o sea, se llevó a cabo, de hecho se inauguró en la Unidad Popular. Uh-huh. Pero por ejemplo, si tú entras a la página de Plataforma Urbana, que lo ponemos nosotros en el libro, que es una plataforma de arquitectura bien consultada y eso, no está la historia de la piscina ahí. En Plataforma Urbana, cuando tú sale la historia de la piscina de Chacarillo, del cerro, del complejo que hay ahí, no se dice nada de eso. Eso lo cuenta, nosotros lo recogimos del testimonio de Miguel Launer, del arquitecto, en su memoria. Él cuenta ese proyecto, que eran unos estanques de regadío del cerro, y que los sindicatos de los trabajadores del Parque Metropolitano le piden al gobierno, al director, en este caso que era Launer, de este organismo, hacer una piscina ahí para los trabajadores, porque la otra piscina que hay ahí, la Tupagua, era muy cara para la gente que trabajaba en el cerro. Esa es la historia del lugar, pero el lugar específico tiene que ver más con el simbolismo de la cumbre, entiendo yo. De hecho, una de las ideas que se manejó al inicio era que Chacarilla, desde el cerro, que era el tercer cerro más alto de Santiago,
se rebotaran de otros cerros luces. Entonces la idea de Becker, que era el organizador técnico, digamos, de todo este evento, era de que de los otros cerros hubieran focos iluminando ese cerro y que viniera gente de todo Chile y llegara. O sea, era un acto, Claro. era como una pequeña gigante, pero en clave Claro. dictadura y en clave con todos estos tipos ahí. Tipo Batman, piensa uno, ¿no? Como va así tirando esos focos, esas luces hacia el centro. Le faltaba un DJ nomás. Sí, sí. Hubiera sido una fiesta. O sea, eran bien ridículos también, porque al día siguiente hicieron una maratón. Fue toda una semana de la juventud y Claro. al día siguiente hicieron como este acto tan deportivo y tan pro cuerpo que recuerda la campaña del gobierno Piñera 1, Elige Vivir Sano. Era el sensation de la dictadura. Sí. Claro, algo así. Claro, algo así. Así de triste esta gente. Bueno, acá otra fotito, ahí está Cristian Larroulet diciendo cómo tenían que subir a la gente. El presidente de la República, ¿no? El actual presidente de la República. Quiero irme al tema editorial. Guido mencionaba de que de alguna forma este libro no iba directo a Alquimia. Se propuso a otras editoriales y al final recayó en Alquimia por cosas. Y yo creo que asumo y creo yo que son estos libros gustitos que se puede dar, creo yo, solo Alquimia. O sea no es que lo ofrecimos, sino como que le ofrecimos a algunos autoras y autores cercanos como que si se animaban a escribir una crónica. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que nadie se motivaba tanto. Entonces dijimos, fue como, bueno, hagámoslo nosotros y abramos una línea editorial porque van a ir saliendo este tipo de libros. Y recordando la conversación que tuvimos en enero. Sí, en enero. ¿Por qué una crónica literaria? ¿Por qué hacerlo literaria de alguna forma? Sí, fue un tema de harto diálogo, porque un poco está la sistematización de la información, pero el tipo de escritura que ejecutamos era muy literario, era muy cercano a ciertos recursos estilísticos literarios. Por eso intentamos o pensamos inscribirla de esa manera. No queríamos hacer un libro necesariamente tan lineal y tan histórico, y a la vez le agregamos mucha imagen para que fuese también un artefacto literario, un artefacto más dual. No sé qué piensa Felipe. Claro, yo creo que también, o sea, por supuesto, que un poco lo que dice Guido, de todas maneras, pero también tenía que ver con que de alguna manera la crónica lo que permite también como género, aparte de la libertad en términos de estilo, o sea, no tiene un poco la rigidez quizá que puede tener la historia, ¿no? La justificación permanente que tiene que tener el periodismo. La crónica es un género que precisamente tiene que ver con eso, un poco con la libertad, pero yo creo que principalmente, en este caso, yo por lo menos lo veo así, tenía que ver con que el libro plantea, o sea, es fácil determinar al leer el libro que hay un juicio ahí, hay una opinión personal de ambos. Y yo creo que por eso la mejor forma de definirlo, claro, no es historia, no es periodismo, es una crónica literaria donde hay una opinión personal de los autores sobre el hecho. No es esta narración séptica, digamos, ¿no? Como un poco fría, distante de esto es un hecho de la historia que ocurrió. No, hay una interpretación ahí y hay una opinión concreta de lo nefasto que para nosotros, que nosotros consideramos que es, y lo nefasto que es ese grupo de personas, y que tenemos que lamentablemente tolerar hasta el día de hoy, y toda su ideología. Entonces, desde ahí también es que lo planteamos como una crónica, ¿no? Que no hay término medio en el texto, ¿no? O sea, queda muy claro la opinión de cada uno. En el proceso de escritura, en algún momento se les cruzó a ambos, Guido, Felipe, apelar a la entrevista a alguno de ellos, aunque obviamente la respuesta iba a ser no. Sí, nos han preguntado, al menos a mí me han preguntado incluso para otros proyectos que he seguido continuando, y en mi caso prefería fuente abierta e investigación, porque el contacto más como incidental que tuve fue cuando me tuve que comunicar con el editor de Puga, porque me compré su memoria y hay una editorial de ultraderecha
que tuve que contactarme por Busca Libre, me dio miedo, la verdad. Tengo que ser sincero, ¿no? Y tampoco no soy de formación periodista y tampoco me sentiría tranquilo de sentarme con esa fuente. Y aparte no iban a decir puras weas, porque, no sé, en la entrevista cuando a Bodanovich le preguntan, él relativiza todo el evento, entonces no le diría mucho fin tampoco a eso, al menos por mi parte. Sí, ¿Felipe? totalmente de acuerdo. Sí, sí. De hecho, eso fue lo que conversamos, que no sé si uno podría compartir una mesa, un café, lo que tú quieras, con un personaje como ese, digamos. Y desde ahí también, por lo mismo, no es vuelvo un poco a la idea que te decía en la respuesta anterior. Por eso es una crónica también, ¿no? Porque no necesitamos, tenemos los hechos suficientes como para saber no su opinión, pero por lo menos su participación. Y además siento que esa entrevista o eso que tendría que justificar el periodismo, no le agrega nada en el sentido en que sería relativizar un poco un hecho concreto. Entonces, no sé si ganaría el libro. Si tú lo miras en términos periodísticos, claro, pero como no es un libro periodístico ni es un libro histórico, nos pareció que no era necesario, digamos, tener esa voz que relativizara o que quisiera de alguna manera desligarse, como hemos visto que lo hacen todos los que participaron, ¿no? Entonces, yo creo que no le agrega nada, al contrario, creo que no era necesario entrevistar a esta gente sabemos que lo hubieran dicho, digamos, ¿no? Yo lo pensaba porque, claro, porque no va a venir la persona de afuera, va a mirar el libro, y como al chileno le gusta como el equilibrio, es como que no, si dices A, tienes que tenerle la declaración de B para que todos estén bien y feliz, como un matinal cualquiera, básicamente. O sea, no, pero ojo, esa es la lógica, claro, eso en términos periodísticos, es así, tiene que ser así, digamos, ¿no? Pero por eso volvemos un poco al tema del género. Es una crónica por lo mismo que tú estás planteando. No necesitamos tener esa otra voz, digamos, no es necesario, digamos. Aparte, la única fuente que a mí realmente me hubiese gustado conocer es María Angélica de Luigi, que es una periodista que trabajó bajo dictadura en el Mercurio, en el ámbito de política, y fue la única que ha pedido disculpas por esto. Es la única persona de los 77 que subieron que públicamente ha dicho: yo me equivoqué en haber ido a ese acto, yo me equivoqué en haber sido cómplice de la sistematización de la violación de derechos humanos, de la dictadura, y en una carta que es para llorar, que la publicó el Clinic el año 2004, y que ella realmente se nota una suerte como de arrepentimiento real. Es la única persona que se desdijo. Está muerta ya María Angélica. Pero claro, el resto de las personas o ha relativizado el evento o se ha jactado. Melero figura en un video de inicio de los 2000 en TVN diciendo que era un gran acto, un acto que ayudó al país. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Estamos Coloma. ¿Cómo? Coloma. Coloma, sí. Perfecto. Estamos con Guido Arroyo y Felipe Reyes, autores de Chacarillas, Los elegidos de Pinochet. Y quiero irme a los personajes en cuestión, porque estos personajes, muchos relevantes, pero muchos que a la larga, como lo menciona Guido de María Angélica de Luigi, cambiaron o fueron lo suficientemente hábiles para adaptarse a los tiempos. Por ejemplo, Joaquín Lavín. Porque hoy Joaquín Lavín se lo ve desde afuera, se ve un personaje más o menos amable, se ve como un tipo, se ve, como telespectador, televisión. Se ve como un tipo simpático, un tipo que no se ve tan duro versus sus correligionarios de la UDI, pero también es un tipo muy hábil en querer dar vuelta a esa chaqueta y no sé si negar el hecho o al menos hacerse el hueón. Sí, el que quiera. No, agregar algunos. Joaquín Lavín es un personaje primero muy, muy raro. En este tránsito de investigación me acuerdo de una entrevista que dio para la revista Fibra, una revista que tuvo una vida muy breve,
pero interesante, y decía que le daba, cuando escuchaba en la radio aparecía una canción que le gustaba, cambiaba el dial, para no sentir el goce, para no experimentar el goce. Es un supernumerario del Opus Dei, yo creo que realmente... Se me ocurrieron muchos chistes después de ese titular. Es una persona, sí siento que en términos políticos es una persona muy malvada, una persona que estuvo muy cerca de obtener una presidencial en la candidatura más reñida desde el retorno supuesto de la democracia, y creo que él logró establecer una suerte de idea política que se basa en la cosa mínima, en la tontera, un poco, y que la política no es la ejecución de una comunidad, sino de una tontera. Pensando en que los Opus Dei, y los Opus Dei creen, como dice Don Escrivá de Balaguer, su líder, que los pobres hay que mejorar la forma de ser pobres, pero no tienen que salir de ser pobres porque ellos nacieron para ser pobres y Dios así lo quiso, y hay una predestinación, bla, 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 bla. Entonces, siento que Lavín inauguró eso y por alguna razón logró hegemonizar parte del sentido común de la población, por eso es una figura que resulta, porque se le ocurren estas tonteras de abrir el mall, cerrar el mall, poner drones, sacar los drones, se va a un asilo sanitario, en fin, es una persona... Y me parece muy peligrosa porque siento que ese paradigma puede romper un poco el momento político que estamos, que algunas personas lo han llamado el ciclo Caburga, ¿no? Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, o sea, que en una cocina, que en un lago de casas de ricos, se soluciona el país. Y por eso a mí Lavín me da mucho miedo. Bueno, retomando un poco lo que dice Guido, en la campaña, esa campaña donde estuvo casi a punto de ganarle a Lagos, uno de sus eslóganes era que no le interesaba la vieja política o la pelea de los políticos, y que a él le importaba, que es una frase que me quedó grabada, los problemas reales de la gente, ¿no? Entonces era la forma como de desligarse también de eso, y es, yo soy un ejecutivo, ¿no? que puede resolver todos los problemas con eso de la cosa chica, y claro que es un personaje muy, muy, muy macabro, y que vende un poco la imagen con esa cara, ¿no? Como de bonachón, de buena onda, pero con un cálculo político, o sea, un animal político, ¿no? Un tipo que está pensando 2, 3 años más adelante, y así funciona y así opera, porque Lavín, como ministro de Educación, no tuvo mayor relevancia. O sea, cuando está en la alcaldía de Las Condes funciona, digamos, solo ahí. Pero no sé si sería necesario verlo en la presidencia. Yo preferiría que no. Pero sabemos que esta lógica del espectáculo, o sea, mira dónde terminó, dónde está Trump, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco en esa misma línea, no, por supuesto, otro carácter, otra personalidad, pero un poco esta gente que prefiere desligarse del concepto de político o partidista, vendiendo una pomada que quizá es hasta peor, yo creo, ¿no? Porque de alguna manera los partidos funcionan también con una cierta estructura, y Lavín ha hecho un camino propio, sabemos, hace harto rato en el caso de la UDI. Quiero y volver al tema del personaje. Alguno que, tomando a María Angélica de Luigi, María Angélica de Luigi, destacada periodista que ejerció en Canal 13 en la época y principalmente como reportera política en El Mercurio. Fue la única que dijo, ¿sabes qué? Cometí un error, pido disculpas, porque está la declaración de ella versus el Pollo Fuentes, que dice haber sido engañado, versus Antonio Bodanovich, que relativiza, es como que no, fue una cosa sin importancia. Y otros que simplemente guardaron luto silencio y siguieron sus vidas como si nada. Sí, o sea, al menos del conocimiento que uno tiene, que igual fue bastante como exhaustivo en torno a investigar a estos 77, llegamos a Facebook personales y cosas por el estilo, es la única que públicamente, y con esa vehemencia lo dijo, lo que dice Bodanovich es ridículo, dice que incluso que el gran Carlos Caselli estaba en el cerro, y ese día Caselli estaba, el día siguiente Caselli estaba jugando en el Español, en España, digamos, el Español de equipo de fútbol. Y el Pollo Fuente dice puras leceras, en fin, no. Yo me preocupo más por los que se jactan,
los Melero, por los Coloma, por los Chadwick, que aprendieron, que se alfabetizaron políticamente en ese descampado ideológico y en esa violencia total. Ellos creen que hacer política es eso, no conocen el Estado de Derecho. Felipe. Bueno, yo creo que basta con verlos cómo defienden ahora en esta discusión sobre una nueva constitución, cómo defienden la constitución que ellos ayudaron a crear, digamos, ¿no? Y que fueron parte de eso. Yo creo que es el signo más claro de lo que son. O sea, de alguna manera lo que ha mostrado este estallido para muchas personas es lo mal estructurado que tiene el modelo, digamos, ¿no? Y muchas de esas cosas, no todas, pero muchas tienen que ver con amarres constitucionales, y hemos visto cómo lo defienden, ¿no? O sea, cuál es su campaña que tienen para no cambiar y no mover nada, y es lo que han hecho en los últimos 30 años. O sea, por ejemplo, la polémica con Alamán ahora. Si Alamán es un tipo que se ha opuesto en los últimos 30 años a cualquier iniciativa de desarrollo o de justicia para una gran parte de los chilenos. Es lo que vienen haciendo hace 40 años, digamos, y ahora lo defienden, ¿no? Entonces, es la mejor muestra, siento yo, de lo que son. Por más que quieran mostrarse ahora como renovados o como demócratas, que les encanta hablar, porque ellos hablan que las cosas son inconstitucionales cuando tienen que ver con derechos para las personas. Ahí todo es inconstitucional, pero cuando son leyes represivas, ahí no dicen nada, digamos, ahí no hay nada que sea inconstitucional. Entonces, esa es la mejor muestra, un poco la seña de lo que decía Guido, que se forman ahí, y esa es su forma de entender, se forman políticamente, y es su cosmovisión, o sea, y así de grande, ¿no? Su cosmovisión, su forma de entender el mundo, funciona de esa manera. Y también un poco solo como pensar que, tristemente, ¿no? Que un poco la transición a la democracia está pactada por esta alfabetización política. En esta derecha abyecta que no entiende ninguna estructura de diálogo y un aparato concertacionista que lo primero que hace es hacer la oficina y que lo primero que hace es encubrir y que en la medida de lo posible vamos construyendo. Y cuando uno ve a Pancho Vidal y a Joaquín Lavín jugando casi una suerte de personajes en un matinal, Cantando villancicos. te das cuenta que no ha cambiado nada. O sea, que lo que nos vendieron por transición fue siempre eso. Haciendo memoria de lo que alguna vez me dijo Víctor Herrero, director de Interferencia, que me decía que a pesar de que aquí la lógica del sí y el no, en el fondo da lo mismo, que a pesar de que en el plebiscito haya ganado el no, de alguna forma terminó ganando el sí. ¿Qué creen ustedes? Totalmente. Yo creo que sí. O sea, lo que ha costado mucho hacer cambios, muchísimo. Y sabemos que se han ido haciendo pequeños cambios. Lagos es el que más hizo cambios, pero a un precio muy alto además. Entonces, claramente no se ha tocado nada, digamos, ¿no? O muy poco, cosas muy cosméticas. Por algo, todo esto, en el fondo, lo que muestra es la necesidad de un cambio urgente, que esperamos que así sea también en el plebiscito de octubre, ¿no? O sea, la necesidad, esta pandemia, a partir de octubre, pero también ahora, lo que ha mostrado es la urgencia de hacer esos cambios en Chile, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que está pasando ahora, puntualmente, ayuda no ha habido ni una ayuda, porque si tú le dices a los trabajadores, arréglatelas con lo que tú ahorraste en el seguro de cesantía, eso no es una ayuda. Y si tú mandas a la gente a postular a una ayuda, eso no es una ayuda, digamos, ¿no? Entonces, yo siento que es muy importante, ¿no? Que lo que viene en octubre, y ojalá mucha gente vaya a votar y de verdad se puede hacer ahora sí un cambio real. Sí, totalmente de acuerdo, y también un poco subrayar lo que algunos teóricos del ámbito más de la economía o la filosofía incluso han dicho como la dictadura como una contrarrevolución. La dictadura argentina, la dictadura uruguaya, la dictadura peruana fueron de alguna manera una suerte de control total policíaco que suspendía el Estado de Derecho para mantener cierto signo político. Vale, esas son las dictaduras, lo conocemos en términos históricos. La dictadura chilena no solo hizo eso, revolucionó
toda una estructura, primero social, luego ideológica, luego cultural y sobre todo económica, con modificaciones que eran imposibles hacer sin estar torturando sistemáticamente a gente. De hecho, Friedman es de los pocos Nobeles de Economía que ganó el premio Nobel por algo que se iba a hacer, no por algo probado. Y el discurso que da, el primer discurso que da Friedman en Chile cuando viene, si mal no recuerdo, el año 78, es en el ex pedagógico. O sea, estaba muy claro que lo que se quería era refundar otro país. Mercantilizar la educación, privatizar hasta el gato, etc. Y eso lo lograron. Y lo que tenemos hasta ahora es solamente maquillaje, administración, bonos, etc. No, y lo más divertido es que esa privatización, que lo que trata muy bien María Olivia Monkever, era privatizamos las empresas del Estado, pero para quedarnos nosotros con las empresas del Estado. No es que estemos vendiéndolas, sino que nosotros nos quedamos con ese capital. Eso es lo que pasa ahora, digamos. Y por eso también pasa que hay países de derecha económica que las primeras medidas que tuvieron para la pandemia eran proteccionistas, o Merkel diciendo, bueno, le pasamos plata a Díaz, ahora somos dueños de una parte de Adidas. Eso es lógico, no es de izquierda, solo en un país tan termocéfalo, con una termocéfala. Me suena absolutamente cuerdo. Eso es cuerdo, o sea, te doy plata, bueno, tengo una participación en empresa estratégica y eso no es algo... ¿Acaso Venezuela? Claro, Alemania lo hizo con Lufthansa. Y era la idea, por lo menos la que tenía Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, de hacer lo mismo con la TAM. Yo estaba haciendo memoria porque hace algunos días había terminado un libro del sociólogo Carlos Ruiz sobre Octubre Chileno y que hablaba de esta especie de privatización de la vida como el detonante a lo que fue el estallido social. Y se junta también con la privatización del servicio del cuidado de atención del niño, niña, adolescente, que hace algunos días había hablado con una periodista acerca de su historia del Sename. Y aquí ya quiero meter en la pata nuevamente el tema editorial y el tema del estallido social. Este era un libro que iba a salir de alguna forma previo en esa fecha, pero nuevamente estallido social alteró toda la fecha. Terminó saliendo igual. ¿Tuvieron algún contratiempo para que saliera publicado a manera editorial? Sí, en estricto rigor sí, porque, a ver, el libro empezó a hacerse... ¿Tú te acordás? El mes, Felipe, enero del 2018, ¿puede ser? Yo creo, lo que pasa es que entre medio está lamentablemente la pérdida de un computador, entonces eso fue un paréntesis, pero me parece que sí, 2018, sí, me parece que sí. Le robaron el computador. Sí. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. No, pero fuera de joda, una vez yo estaba no en mi casa, estaba de vacaciones escribiendo un capítulo y de repente terminé el capítulo y se apagó mi computador. Y me dio un miedo enorme, porque justo era un capítulo sobre puta, pero bueno. Pero no, el libro me acuerdo que estaba en agenda, yo creo que para noviembre. Y sí, me parece que sí. Porque o sea, estaba ya todo escrito para el estallido, estábamos corrigiendo, creo, y desde octubre hasta nosotros tuvimos como 2 meses con la editorial de alguna manera no en funcionamiento. Nadie podía funcionar, digamos, en ese momento. Entonces, por eso yo creo que se aplazó, y salió en enero. Perfecto. Y en tema de lectores, no lectores, pero de alguna forma, alguno de los aludidos o herederos, ¿acusó el golpe con la publicación del libro? Tuvimos hater en redes sociales. Había uno que quería denunciar que una que leo cerrara por vender ese libro, decía en redes sociales, y apenas se anunció, llegaron como 2 compras de gente con mucho campo de Temuco, y su Instagram era muy raro y claramente era gente pro rechazo, digamos. Y sí, pero aparte de odiosidades, nada en particular, digamos.
¿Qué otra cosa chistosa pasó? Ah, nos llamaron del programa este de... ¿Cómo se llama ese programa? De la Madrid. De Alfredo La Madrid, claro. Ese. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué la Madrid? No sé, querían el libro para hacer alguna nota, algo así, nunca se concretó. Yo creo que querían poner en resguardo a su amigo Fuentes. Claro, Sí, la Madrid quería recordar a los amigos. eso, claro. Yo creo que justamente era ver qué se decía, qué había ahí en el libro. Yo creo que era esa la curiosidad, nada más. No creo que le haya interesado como el libro en tanto libro, digamos, ¿no? Sino que era ver qué se decía ahí. Por supuesto, no, por suerte no prosperó. Porque no quisimos, en realidad. Sí, no nos tomamos en cuenta y respondimos por cortesía, pero para sapear más nomás, de vuelta. Y yo creo que la Madrid quería saber si había un cameo de él, yo creo, a lo mejor. ¿No? Claro. Lo que sería lindo, lo que sería buenísimo que nos invitaran al programa de Checho Irán en agricultura. Yo feliz. Ahí estaría buenísimo ir al programa de... No, yo creo que él ni siquiera se toma la molestia. Sí, no, yo ahí apoyaría plenamente a tener un debate político con... Claro, eso sería buenísimo. La Madrid ha pensado, aborta misión. Claro. Pero fuera de los haters, y ahora hablemos del lector de Alquimia, el lector fanático de Alquimia. De hecho, a propósito, Lorena Palavicino les mandó saludos cuando supo que íbamos a grabar. Le mandó muchos besos y que los ama mucho. Grande Lore. Bueno, la única foto, yo creo, decente que tengo la tomó para la editorial, digamos. La única foto... ella tiene un talento. Es obra de ella, sí. A todos nos ha sacado una foto donde salimos bien. Y yo quiero, aquí el lector Alquimia que se encontró con el libro, ¿han tenido ese feedback? Sí, o sea, primero que nada... el feedback de redes sociales, obviamente. Sí, eso fue muy bonito, fue súper bonito. O sea, yo soy una persona como que me emociono muy poco, casi nada, y me llegaron un par de correos de personas que no eran lectoras como de literatura, digamos. Y muy como emocionado, me acuerdo un correo de una persona de Copiapó y una persona de Temuco, que eran muy, muy bonitos los correos, muy, muy como emotivos, videos en redes sociales, gente que visualizaba un trabajo ideológico también en el libro, así que no, eso es muy bello salir como del espacio más literario que es tan endogámico. Yo al menos he publicado libros de poesía, de ensayo ahora, y el hecho literario es muy distinto al valor de uso ideológico que tienen este tipo de textos, así que por mi parte fueron algunas emociones muy, muy bellas. Sí, yo me sumo a eso también, y creo que a mí por lo menos me pasa también que me da alegría es ver que lo lea gente joven, ¿no? Eso la verdad es que me llena de esperanza. Así que eso yo diría que es lo que más me gusta, ¿no? Como ver que gente de 20 años me refiero, le interesa. En la investigación de los 77, ¿hubo algún personaje que los haya tomado por sorpresa? Como que, mira, este tipo está acá, no tenía idea. No, en mi caso no. Porque aquí me figura un tal Mario Cerda. ¿Por qué? Sí, hay un Mario Cerda, curiosamente. Pero no es nuestro amigo Mario Cerda. No, claro, no. Debe haber sido un niño, Mario Cerda del 77, un niño muy chico, pero hay un Mario Cerda, sí, claro, en la lista. Secretario comunal de Quilicura de la Secretaría Nacional de la Juventud durante los primeros años de su fundación, sin información pública de sus actuales actividades. También este es un panel un poco dado a la paridad de género. Mucho hombre, muy pocas mujeres. 8, si mal no recuerdo, mujeres, y el resto todos hombres. Y claro, sí, no, a mí lo que me llamó más la atención era que uno se metía a los LinkedIn, por ejemplo, el nivel de interconexión, o sea, el entramado. Eso era muy notorio, digamos, que había realmente una suerte como de generación Chacarilla o de Chacarilla Boys, que de alguna manera
el acto público los terminó, digamos, constituyendo en personas influyentes. Sin ir más lejos, Bogdanovich dirigió TVN en esos años. Ujú. Y, por ejemplo, claro, o sea, todos los que son parte del problema, ¿no? O sea, vemos cuáles son los principales reclamos de los chilenos. Bueno, la salud, la educación, AFP, bueno, están ahí, están en directorios de universidades privadas, dueños de universidades privadas, están en directorios de clínicas privadas, de salud, de AFPs, de ISAPRE, o sea, están en todo eso, ese entramado que ellos hicieron fue para ellos, digamos, y ahí están. De alguna forma esta generación trascendió, porque son quienes gobiernan el país al final. Claramente. Y vemos que no solamente trascendió, o sea, son un presente y son un futuro, porque vemos que tienen ya instalando a sus hijos. Totalmente, o sea, y trascendió tanto la generación como esta idea de la casta política que son, esta idea española de la clase política como una casta, y también por otra parte yo creo que la forma de entender lo político, a mí me obsesiona mucho eso, de cómo entender que un horizonte ideológico de extrema derecha tenga que a la vez ser totalmente abierto en términos económicos, que ya es una poría, que ya es raro, y a la vez totalmente violento y violador de los derechos humanos cuando te conviene, y cuando hay un informe contra Venezuela, hay una dictadura ya, o sea, para el estallido era impresionante ver al ministro Espina pasándose por donde fuera todos los informes. Y los mismos políticos que 2 semanas antes estaban mandando a la mierda a otro país como Venezuela, por lo mismo, diciendo que no había nada. Entonces, es realmente raro ese tipo de derecha, que yo siento que en otros países está en franca deflación o representa un sector muy bajo de la población. ¿Es un aniversario ingrato el evento Chacarillas para la derecha cavernaria? Como bien lo titulara Vargas Llosa alguna vez. Yo la verdad es que no sé, yo creo que no sé si lo conmemorarán de alguna manera, ¿no? Yo creo que no sé, creo que no les conviene además. Pero me imagino que internamente, claro, será algo muy significativo para ellos, importante. De alguna manera eso es lo que les permite, ¿no? Fue su ceremonia de graduación política y después ya entraron de lleno a trabajar en política. Entonces, claramente debe ser muy importante para ellos. Públicamente no les conviene ahora, pero debe ser muy importante. ¿Guido? Sí, lo mismo, o sea, es una generación muy nefasta y que también ha logrado encubrir muy bien sus huellas, salvo Iván Moreira, que podría ser como el último de los defensores, bueno, junto a otros personajes patéticos como Arce, la Pati Maldonado, etcétera, pero el resto de los Meleros, los Coloma, los Lavín, los Chadwick, han logrado esconder o de alguna manera sacarse mucho esta escama, digamos, ¿no? Y son personas que ejercen poder hasta el día de hoy de manera muy fuerte, además. Eso impresiona. Sí, es una cosa que escribe Nona, por ejemplo, en Voyager. Dice, en Alemania tú dices, oye, vamos a poner una estatua de Goebbels, no va, po. Y acá sí tenemos que defender a Guzmán. Y sí te pueden cuestionar por decir el ajusticiamiento de Guzmán, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es bien compleja la situación. Perfecto. Ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar Chacarillas? Bueno, estructura pandemia, estamos ayer me llegó la lista, hay 42 librerías funcionando activamente en Chile, va a ser nuestra distribuidora Dixur, muy buen dato, y bueno, están en todas esas librerías que están por delivery, están en Busca Libre, están en nuestras redes sociales también, que estamos haciendo despacho, obviamente seguro, y eso, así que está en todas las librerías con web, y a la vez en Busca Libre, que llega a Chile y a otros países, y también directo por nuestras redes. Están viendo en pantalla la web de espacioforestal.cl, donde pueden encontrar también el libro Chacarillas. Aguante que leo forestal. Aguante que leo forestal. Bueno, ya para finalizar, Guido, Felipe,
agradecerles el tiempo. Ya creo que llevamos más de una hora hablando. Y agradecerles con tremendo trabajo que se mandaron, apelando un poco a la memoria. El chileno un poquito olvidadizo, también dado a hacerse el hueón. Y estos son libros donde de alguna forma ponen en jaque la memoria. Ponen en jaque a la memoria fuera de también. Está bien escrito, está bien editado, dan como muestran como unos pequeños pedazos de la prensa de la época, donde le hace un libro objeto muy bello, uno, en estética, me refiero, no al hecho en Claro. cuestión, pero sí y también un libro tremendamente bien escrito y tremendamente documentado. Bueno, es un producto de Alquimia. Y yo ya les declaré mi amor a Alquimia la vez anterior que tuvimos con Guido y Natacha en la radio. Pero sí celebrar el tremendo trabajo que se mandaron, muchachos. Claro. Que bueno, ahí el diseño es de Nicolás Sagredo, que es el diseñador de Alquimia. Y bueno, tiene toda la mano de Nico Sagredo también, ¿no? Todo su diseño y aparte un diseñador que es especialista en libros, digamos, no es diseñador, es un diseñador de libros específicamente, así que por eso tiene también esa factura tan bonita que aporta Nico igual. Sí, Nico es como otro autor del libro, básicamente, diría yo. Totalmente. Sí. Y al Sí. final, y en este camino, ¿qué se viene en el futuro? ¿Qué se viene en Bueno, el futuro de cada uno o de Alquimia? ¿Qué se viene en el futuro? Bueno, obviamente odiándonos la pandemia. no, parte, no sé. Mira, ya que lo preguntas, aprovecho, un libro que también tiene que ver un poco y te agradezco la pregunta porque siento que engancha muy bien con lo que estamos hablando. Es un libro que aparece próximamente y tiene que ver precisamente, permite ver la práctica de la derecha chilena, por ejemplo, en otro periodo importante que es el Frente Popular. Entonces siento que eso sirve para entender un poco la lógica con la que han funcionado durante todo el siglo XX. Entonces ahí te vamos a estar contando, enviando la info de eso que viene. Eso es lo que puedo adelantar. Yo estoy terminando un libro de ensayos y de textos eh, biográficos críticos para Editorial La Parte, que eso aparece en octubre, y estoy investigando mucho sobre todo el arco Guzmán como padre de la Constitución para otro proyecto. En eso estoy ahora. Me gustó una conversación que tuvimos, Guido, donde me dijiste, creo, o si cito casi textual, de que te gustan estos personajes malévolos. Sí, yo tengo una obsesión con esos personajes nefastos, pero también por una cuestión ideológica, porque siento que hay que investigar a esas personas porque se reproducen y siguen en el imaginario. Uh-huh. Bueno, muchachos, muy agradecido de este contacto. Los autores, Guido Arroyo, Felipe Reyes, de Chacarillas, Los elegidos de Pinochet, editado por Alquimia en conversación con los traficantes de cultura. Felipe, Guido, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Gracias por la invitación. Abrazos.